Para efectos de este video, vamos a distinguir entre dos tipos de personas. Primero, aquellos que le temen a la oscuridad. Y segundo, aquellos quienes aman la oscuridad. ¿Recuerdas cuando eras un niño o niña y le temías a la oscuridad? Había algo en la negrura que nos ponía al límite cada noche. Después de todo, es cuando los demonios salimos a jugar. Nuestro miedo a la oscuridad es un rasgo evolutivo que aprendimos para sobrevivir a los depredadores de la vida real que acechan en la noche. Los investigadores han formulado la hipótesis de que este miedo innato proviene de un punto de la historia de la humanidad en el que no estábamos ni cerca de los principales depredadores que somos hoy en día. Los humanos solo se convirtieron en superdepredadores con la llegada de la tecnología, que no fue hace mucho tiempo. Sin embargo, hay personas especiales, gente que posee habilidades aparentemente sobrenaturales y que, de alguna manera y por alguna razón, tienen la habilidad de controlar a las sombras y les encanta la oscuridad. Yo soy el documentalista y esto es la umbraquinesis, la habilidad de manipular la oscuridad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los umbraquiméticos. A lo largo de la historia, la umbraquinesis ha sido retratada en innumerables libros, textos, artes, series y películas. Pero lo que normalmente no se menciona es que esta manipulación de las sombras, el control de la oscuridad, de la ausencia de luz, etc., en realidad se llama umbraquinesis. La umbraquinesis es la habilidad de manipular la luz y las sombras. Esta energía puede ser extraída del interior de una persona, de espíritus sombríos o de cualquier fuente de oscuridad. La umbraquinesis es una actividad de control mental que permite manipular la luz y la oscuridad con la mente. Puedes controlar las sombras y crear diferentes niveles de energía cualesquieras. En el pasado, los practicantes de la umbraquinesis avanzada podían hacer que lugares o pueblos enteros fueran tragados totalmente por la oscuridad. Pero, ¿es real la umbraquinesis? La respuesta depende mucho del tipo de persona que seas. ¿Eres de los que tiene que ver para creer o eres de los que tiene que creer para ver? Solo podrán dominar el arte de la oscuridad aquellos que estén lo suficientemente decididos a desarrollar la habilidad por sí mismos. De acuerdo al libro de los antiguos arcanos oscuros, quienes no crean en la habilidad en sí misma, entonces, ¿qué sentido tendrá intentarlo? En las primeras etapas de aprovechamiento de este poder, las emociones pueden obstaculizar el uso de la habilidad, especialmente durante los momentos de frustración que pueden impedir que tu propia energía haga funcionar a la umbraquinesis. Pero existe una prueba, desarrollada por el ocultista alemán Guido von List, maestro de Blavatsky, que podría tratar de determinar si se aprovecha el potencial de esta habilidad en particular. La prueba de aptitud para la umbraquinesis.
Esta es una prueba simple que comienza con una limpieza de tus pensamientos y entrando en un estado meditativo. Primero, la persona se coloca en una posición relajada en el suelo, preferiblemente con las piernas cruzadas para que la energía esté más enraizada. A continuación, se cierran los ojos y se hacen 10 respiraciones profundas de limpieza. Esto disminuirá ligeramente el ritmo cardíaco y a su vez hará que la energía se estabilice también. Luego se debe de imaginar una pequeña bola de luz que comienza en la coronilla de la cabeza que viaja en el sentido de las manecillas del reloj por todo el cuerpo, de arriba hacia abajo y volviendo a subir. Mientras se mantiene la respiración y los latidos del corazón constantes, hay que presionar firmemente las manos, separarlas ligeramente, luego volver a juntarlas una y otra vez. Cada vez que alejemos nuestras manos ligeramente, debemos tirar de ellas un poco más lejos que antes. Mientras se hace esto, imagina que estás convocando la energía de tu interior, mientras formas una bola de energía que encaja perfectamente con tus manos. Si se hace correctamente, las manos deberían sentirse como si forzaran 2 imanes juntos que se resisten a unirse desde los polos opuestos. Esta es la energía de tu cuerpo convertida en oscuridad. Como cualquier poder sobrenatural, la umbraquinesis tiene el potencial de causar daño si se maneja de forma inadecuada. La mayor herramienta de tu equipo para ayudar a controlar este poder es la meditación. Aunque en realidad puede tomar tiempo y consistencia desarrollar un poder como este. Además, tienes que seguir practicando diariamente para mantener la fuerza y el control. La umbraquinesis es una habilidad muy especial y única, un don, y debe ser tratada como tal. Es algo que debe ser respetado y usado con cuidado. Úsala sabiamente. Peligros asociados con la umbraquinesis. Muchos aprendices de la umbraquinesis se pierden en la oscuridad antes de controlarla. Esto, de acuerdo a quienes practican la técnica y la han dominado en cierto grado. Si una persona practica sin medir sus limitaciones, entonces puede interiorizar la oscuridad en su mente y no en el mundo físico, dejando a la persona totalmente sumida en las tinieblas. La umbraquinesis es un poder sobrenatural, lo que significa que si se utiliza de manera incorrecta, puede tener consecuencias negativas. Antes de pensar en practicar el arte, debes asegurarte de que no lo haces cuando estás de un humor odioso o negativo. Todos los superpoderes psíquicos dependen de la energía y solo deben ser usados cuando estás en un estado de ánimo positivo. Tipos de oscuridad y sombras. Aura de oscuridad. Tiene el mismo principio que la manipulación de partículas de luz para oscurecer una habitación, pero ahora se oscurecerá a sí mismo. Esta habilidad se utiliza para ocultar la presencia del practicante, lo que resulta en un poder muy útil para protegerse. Orbe de la sombra. Crear un orbe hecho de sombras es el primer objetivo a lograr para llegar a ser capaz de crear objetos físicos e incluso entidades totalmente hechas de sombras. Visión nocturna. A medida que progreses en el dominio del elemento sombra, podrás ver en los lugares en donde otros lo harían con dificultad e incluso serían completamente incapaces de hacerlo.
Sin embargo, desarrollar esta habilidad toma un largo proceso y debes ser paciente. Puede que no seas capaz de tener éxito en tus primeros intentos. Camuflaje en la sombra. Directamente conectado con el aura de la oscuridad, es una habilidad que da a su usuario la capacidad de ocultarse utilizando las sombras del entorno. Dependiendo del nivel, el usuario puede esconderse incluso en la sombra de otra persona. Portales de sombra. Una vez que alguien domina por completo las sombras, entonces puede volverse una y ser más fuerte. Podrás moverte rápidamente de un lugar a otro gracias a la creación de portales. Esta es una práctica extremadamente peligrosa y no debe ser practicada sin ser un experto en umbraquinesis. Sombra animada. La capacidad de crear muchas cosas a partir de las sombras, incluso seres animados que pueden pensar por sí mismos. Una herramienta útil para crear aliados poderosos, pero puede ser muy difícil manifestarlos y aún más difícil mantenerlos en el reino físico. Se requiere un alto nivel de concentración y resistencia para traer vida desde las sombras. Absorción de la luz. Un usuario de las sombras puede manipular la luz del ambiente para obtener una ventaja también. Esto puede traducirse en ganar energía, generar nuevas sombras más rápido, crear un mejor escenario de lucha o debilitar a los usuarios de la luz. Ataques de las sombras. Se usa para atacar también gracias al control que permite manifestar el elemento sombra de varias formas y maneras. Desde armas de combate cuerpo a cuerpo o simplemente un aura para cubrir el cuerpo como una armadura, hasta proyectiles para atacar a distancia. La sombra tipo cadena. La creación de un artículo largo, duro y delgado que sea útil para atacar, defender y atar. Es posible para los estudiantes de umbraquinesis dedicados. Artículos como cadenas, tentáculos o hilos son difíciles de usar debido a la necesidad de solidificar un artículo grande, lo suficiente para hacerlo fuerte pero flexible, y dependiendo del artículo en sí, los parámetros pueden ser diferentes. La curación. Aunque muchos piensan que el elemento sombra es maligno y destructivo, la umbraquinesis da acceso a habilidades como la curación. Esto es así por las conexiones que existen entre las sombras y los otros elementos que coexisten. Sin embargo, esto es tal vez lo más difícil de aprender. Requiere concentración y una mente tranquila para hacerlo. Yo soy el documentalista y esto fue la umbraquinesis, la habilidad de manipular la oscuridad.